¿Cree usted en el infierno? ¿Cree usted que el infierno existe? Pues no solamente los dogmas de fe nos lo certifican, también Jesucristo mismo nos autentica con su palabra que el infierno es una realidad. Dios no creó el infierno para los hombres, por supuesto. Él ha amado y ama a los hombres su criatura. Pero el infierno solamente fue creado para los ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios y contra la voluntad de Dios en su estado de soberbia. Bueno, eso es lo que yo quiero de verdad que nosotros analicemos un poquito. ¿Qué es el infierno? Cada que escuchamos la palabra infierno, es una palabra grotesca, una palabra de tortura, de sufrimiento. Muchas veces nuestros propios católicos, cuando pasan por el camino de la Vía Crucis, cuando pasan por ese camino en el cual tenemos que seguir a Jesucristo, su expresión es: oh, esta vida es un infierno. Otros dicen: bueno, el infierno no existe, pero el infierno está aquí en la tierra. Cuán equivocados estamos. La vida que llevamos aquí, a pesar de las cruces, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los quebrantamientos de salud, a pesar de las crisis morales, las crisis familiares dentro de los hogares, los padres con los hijos con los padres, con vuestra propia familia, con vuestros compañeros en trabajo u en estudio, o aún con vuestros vecinos. En fin, consideráis que cualquiera de estos sufrimientos son el infierno. Estamos pero muy lejos de ese pensamiento, muy lejos de esa realidad bíblica, porque está en la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros decir lo contrario a que el infierno no existe. El infierno es un sitio y está lleno de todos los espíritus condenados. Como dije, no fue para los hombres, fue para el demonio y sus ángeles caídos. Pero voluntariamente nosotros hemos querido ir al infierno porque no aceptamos las verdades de Dios, porque no aceptamos su voluntad, porque no aceptamos creer en los 10 mandamientos. Y por esto, al incumplirlos e ignorarlos completamente, entonces todas estas acciones nos llevan al infierno, a ese lugar terrible. Y pueden ser también considerados aquellos espíritus que con su soberbia, su orgullo, su vanagloria, van por camino al infierno. Estamos convencidos de que la vida, nuestra vida, tenemos que llevarla como se nos antoja, como queremos, liberalmente hablando. Y proclamamos libertades que de verdad
no son libertades. Confundimos la libertad de los hijos de Dios a un libertinaje que llevamos en el mundo, que es más abierto, dentro de una sociedad más abierta, que hace lo que quiere, en plena desobediencia a la voluntad de Dios. Por eso, muchos de estos espíritus que peregrinaron por esta vida, que fueron egoístas, mentirosos, engañadores, que siempre tuvieron la soberbia en sus corazones y que siempre creyeron que el tener dinero y poder, eso era exactamente la libertad. No, amados, carísimos y amigos míos, esa no es la libertad. El dinero nos puede llevar, nos puede conducir a múltiples corrupciones morales, espirituales, materiales. Y creemos que teniendo el poder económico podemos manejar todas las cosas a nuestro antojo, a nuestro capricho, a nuestra soberbia. Por eso, los condenados, lo mismo que los santos, deben resucitar. ¿Sí? Deben resucitar, pero los santos, los cristianos, los temerosos de Dios, deben de ser partícipes de la primera resurrección. Deben de anhelar esa primera resurrección para que sean tenidos delante de la presencia del Padre y a la derecha del Padre como los que hicieron la voluntad de Dios y por ende se santificaron y merecen, por el amor infinito de Dios, la gloria en la eternidad. Los que no quisieron, los que por una u otra forma se rebelaron y que amaron no la libertad sino el libertinaje, han seguido encadenados a todos los sucesos que siguen dentro de la vida de un liberalismo que nos lleva a la perdición completa de nuestras almas. Los santos son escogidos por Dios y son los que han reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habiendo muerto sin creer en el Señor Jesucristo no resucitarán hasta que hayan pasado los 1000 años, y son los que participarán de la segunda resurrección. Entonces, querer participar de la segunda resurrección, quiera o no quiera, es solamente la obra de Satanás. Los que amaron el placer, los que amaron impúdicamente la carne, los que se rigieron solo por los placeres del mundo, los que destinaron completamente sus cuerpos a los vicios, a las degeneraciones y a todo eso, a aquello que repugna a la vista de Dios. Eso es el libertinaje y esto participará de esa segunda
resurrección. O sea, los que se han condenado, que no cumplieron con la voluntad de Dios, los que no hicieron lo que Dios mandaba, como lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 12 al 13. Y los santos de la parucía de Cristo resucitarán y volverán a tomar, para no dejarlo ya más nunca, ese cuerpo carnal que dejaron, así sea de polvo, de los restos mortales hechos cenizas, como dice la palabra de Dios, que aún hasta el mar devolverá a los muertos. En fin, nosotros tenemos que aspirar a resucitar primero. Y si esa no es nuestra esperanza, o si esas no son realmente nuestros créditos en la esperanza, en la fe, en la caridad de Dios, de Él hacia nosotros, entonces la verdad que estamos siguiendo un catolicismo vano, dañino, como decía anteriormente en la otra meditación, un catolicismo sin fruto. Esto es triste, de verdad, porque ser santo es todo aquel que ha lavado en la sangre de Cristo y lleva una vida de imitación de Él, de Jesucristo. Porque de otra manera no podemos nosotros conseguir el reino de los cielos. Porque desafortunadamente el católico light, el católico que no lleva la fe como tiene que llevarla, entonces se clasifica en un católico light. De esto hay sacerdotes, obispos, cardenales, feligreses por millones, católico light. Y el católico light no puede entrar al reino de Dios, porque no se ha sujetado a la voluntad de Dios. Sus ambiciones, sus intenciones y deseos solamente es la prosperidad material, temporal, ser grandes profesionales, adquirir mucho dinero y vivir una vida placentera en este mundo. Pero llamarse católico, eso es fácil. No es que nuestro buen Dios quiere que nosotros seamos unos arrastrados, unos pordioseros, y que caminemos junto a Él como un pobre y miserable paria del destino. No. Interpretamos mal las cosas. Porque un católico real, un católico constante y perseverante en la fe, puede ser millonario, puede ser muy rico, puede tener muchos bienes materiales, pero se considera en su peregrinar un administrador de todos esos bienes, de sus haciendas, de sus entradas, y sabe con la generosidad del corazón de Dios cómo se administra la fe, cómo se administra el ser hijo de Dios guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces tendrá los frutos que nos sabe dar el Espíritu Santo de Dios: la bondad, la longanimidad, paz, la mansedumbre, todo el amor. Cuando yo siento compasión por el que no tiene,
cuando yo siento compasión por el que sufre, porque yo pueda ayudar a aquel que no tiene, pero ayudarlo no con bombos y platillos, sino en secreto, en que lo que la mano derecha se extiende para ayudar y dar, la mano izquierda no se entere en absoluto de tu acción, porque esto trae un beneplácito a nuestro Dios y una aceptación del Espíritu Santo en la obra que se ejerce por la voluntad de Dios. Y es aquí donde tenemos el premio, porque muchas veces cuando hablamos de la humildad, la gente interpreta de que la humildad es vivir como un pordiosero, vivir aguantando hambre o miseria. Eso no es la humildad. Hay pobres, miserables, que son más soberbios que los que tienen dinero o que tienen comodidad. Entonces, tenemos que aprender a reconocer que nuestro paso es por esta tierra y que de ninguna manera, en absoluto, podemos nosotros ser dueños de nada. Somos administradores. Recordemos eso, la administración, los bienes que Dios nos ha dado, Él los multiplicará a medida de nuestra generosidad, a medida de nuestro amor al prójimo. Y tenemos la oportunidad de ejercer el amor a Dios en todos nuestros hermanos, en el que lo necesita, en el huérfano, en la viuda, en el enfermo, en el presidiario, aquel que está quizá en una prisión por delitos, por cosas que ha cometido. También tenemos que tener misericordia por todos ellos. Fallar, se equivocaron, el demonio nos llevó a crear o convertirse en asesinos o en violadores o en estafadores, en fin, cualquiera de esas cosas malévolas son inspiradas por el espíritu de este mundo, por el espíritu de la maldad. Entonces, también tenemos que tener caridad por ellos. Caridad porque fallaron, porque en ningún momento hicieron caso a la voluntad de Dios. Tenemos el ejemplo más real de Jesús en la cruz, allá en el Gólgota. Un hombre que escucha, a pesar de sus crímenes, escucha la voz de Dios. Y otro hombre que también escucha, pero hace caso omiso. Y al hacer caso omiso, pues aquel otro hombre que está a la derecha de Jesús en la cruz, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es necesario que nosotros nos acordemos también de ejercer lo que Dios quiere que ejerzamos, la caridad. La caridad es el sinónimo del amor que podemos sentir por Dios, porque de otra manera nosotros no podemos manifestar el amor. Dios no lo vamos a ver, está invisible, aunque está en todas partes, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero no podemos hacer nada con Él para ayudarlo. Pero nos dejó a los hermanos, nos dejó a los demás hombres para que les amáramos, para que les beneficiáramos si éramos nosotros también beneficiados.
Y al hacerlo, multiplicaríamos completamente todo ese amor de Jesús, de Dios nuestro Padre, en nuestro prójimo. Y esto sería algo muy sustancioso, con beneplácito del Padre y con el éxito rotundo de que hemos ejercido la voluntad de Dios nuestro Señor. Visitar a los enfermos, orar por ellos, ayudarles en el momento de sus calamidades. En fin, ahí está el amor a Dios. Podemos ver a Jesucristo en nuestro hermano, que sufre, que padece, que tiene hambre, que gime, que tiene dolores. Estamos entonces los que amamos a Dios, los que creemos en Dios, para servir a Dios. Cuando sirvo a mi hermano o a mi hermana, sirvo a Dios. Entonces tiene que quedar la satisfacción de generar en cada uno de nosotros este beneplácito de Dios, el amor. Porque de lo contrario, nosotros no ejercemos en absoluto la voluntad de Dios y por ende no podemos esperar la primera resurrección. Porque como dice Pablo, los muertos en Cristo, o sea, los que duermen, no han muerto, resucitarán primero, los muertos en Cristo. Y después, como decía el apóstol Pablo, en nosotros. Y nosotros seguiremos, si estamos vivos, seguiremos a los que ya se fueron para hacer nuestros cuerpos también transformados y glorificados siempre y cuando estemos haciendo la soberana voluntad de Dios. Entonces, por ende, es muy importante que nosotros estemos inscritos en el libro de la vida, como lo dice Apocalipsis 20, en los versos 13 al 15. Si estamos allí inscritos es porque estamos recibiendo verdaderamente la obra del Espíritu Santo que ejerce en nosotros y nosotros la estamos realizando. Por ende, es muy importante que nosotros aspiremos a la primera resurrección. Porque la segunda resurrección, no solamente en ella estarán los ángeles caídos en ese infierno horrible y voraz, sino que habrá también hombres como nosotros, multitud de hombres, millones de almas de hombres allí en el infierno. ¿Por qué? El infierno es, por consiguiente, un lugar físico, geográfico, material, porque estará poblado de criaturas terrestres, teniendo pies, manos, boca, lengua, dientes, oídos y ojos semejantes a los nuestros, y sangre en las venas y nervios sensibles al dolor. Y será un dolor más doble, porque nuestros sentidos se inflamarán más. La sensación será más terrible de las sensaciones que nosotros sentimos aquí en esta tierra. Y preguntamos, ¿dónde está situado el infierno? Porque muchas gentes me lo han preguntado. ¿Dónde está situado el infierno? Algunos doctores de la Iglesia Católica lo colocaron en el centro de la Tierra. Otros no sé en qué planeta. Pero la cuestión hasta ahora no ha sido resuelta por ningún concilio y hay que atenerse pues a conjeturas, y la única cosa que se afirma es que el infierno, esté donde esté, es un mundo compuesto
de elementos materiales. Pero un mundo sin sol, sin luna, sin estrellas, más triste, más inhospitalario, más desprovisto de todo germen y de toda apariencia del bien. No existe. Allí es como inhabitable, es como un mundo tan difícil, un mundo donde no está sino la amargura, el odio, el rencor, la envidia, la maldición y la furia contra el Dios creador. Y todas aquellas almas que por algo enviaron al infierno otras almas, esas almas en el infierno los maldicen, tienen rabia, porque se dejaron dirigir por otros que los llevaron a ese lugar inhóspito, a ese lugar invivible, pero que las almas creadas por Dios han recibido la muerte eterna. Esa es la muerte eterna. La muerte eterna es aquella donde estás privado de la presencia de tu Creador, de tu celestial amor. Ya lo que hay en tu corazón, en el infierno, es odio, rencor. Qué terrible son las almas cuando han caído en el infierno. Es triste, es lamentable tener que hablar del infierno, pero tenemos que hablarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarle a la humanidad que sí existe, porque hoy por hoy se ha prohibido hablar de juicio, infierno y gloria. No, ya para nadie existe ni cielo, ni purgatorio, ni infierno. No, el mundo totalmente laiciado, un mundo donde solamente está el materialismo, ha perdido la fe, y aún nuestra amada Iglesia Católica niega estas verdades, y estas verdades son salidas de la boca de Cristo. Estas verdades han salido también de boca de los santos papas del pasado que predicaron juicio, infierno y gloria, de los sacerdotes que creían verdaderamente en ser católicos, como nos hablaba el santo patrón de los sacerdotes, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que con el Espíritu Santo en sus labios pronunciaba las palabras divinas del Eterno, y las almas caían de rodillas reconociendo sus pecados, su negligencia, y se convertían de verdad a Dios. Muchos predicadores del otro lado nos hablaron completamente del juicio y hicieron sentir que muchas almas pudieran regresar a los pies de la cruz y elevarse espiritualmente, hombres y mujeres, niños, jóvenes, jovencitas, como Santa María Coré, que dieron su vida completamente por adquirir el reino de Dios. ¿Qué es lo que en realidad nosotros podemos perseguir en esta vida? La fama, el nombre, el dinero, la esplendidez de todo el reino
como lo mostró Satanás a Jesús en el tiempo de la tentación, y que se atrevió a decirle a Jesús: si te postras y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. El demonio sigue repitiendo estos ofrecimientos a todo el mundo, y la humanidad se deja vislumbrar por todo este tipo de fantasías demoníacas y caen a los pies de Satanás, rindiéndole culto al dinero, a la soberbia, al odio, al rencor, a la venganza. Y después abrir los ojos en el infierno mismo, porque se rebelaron en contra de la palabra, porque no hicieron caso a lo que Jesús, cuando vino a predicarnos el reino de Dios, no le hicieron caso. Hoy por hoy vivimos este mismo tiempo. No hacerle caso a Jesús, desconocerlo, desoírlo y apartar de nosotros todo bien y atraer hacia nosotros todo mal. El mundo anda hoy perdido, con ira, con rabia, con venganza. Si usted sale a la calle, todo el mundo está amargado, envenenado, porque no tiene a Dios. Unos se matan unos contra otros. Las gangas de hombres jóvenes, adolescentes, que ya tienen 3, 4 muertos en sus haberes. La droga, todos aquellos malos hábitos que han podido adquirir para adorar al Dios de ellos, para adorar al Dios de este mundo, pero desechar a Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor. La humanidad cree que con la muerte de Jesús, y eso es lo que dicen miles de millones de personas, que con la muerte de Jesús, Jesús murió y que ahora es Lucifer, el dueño y reino de este mundo, el que ofrece a todos fama, fortuna, vanidades, ambiciones, y quizá pueda llegar a Satanás terrenalmente. Pero ¿acaso no habéis pensado que hay un juicio? Que hay un juicio personal, que tenéis que ir delante del Señor, justo juez, para entregar vuestros cargos, y que son innegables, porque no podráis negarlos, ya que se os presentará como una película todos vuestros actos habidos y por haber, todos vuestros malos pensamientos, todo aquello que cuando vino a la mente y lo presentaste realmente delante de todos los hombres para pervertir, corromper y destruir. Entonces te has hecho emisario del príncipe de este mundo, diablo o Satanás. Por eso vemos un sinnúmero de suicidios cotidianamente en el mundo, de gente joven, niños, adolescentes, que el demonio les ha tomado, les ha infiltrado precisamente la pesadumbre, un mundo totalmente obtuso que se ha roto y ellos no pueden ver más allá que de la punta de su nariz, porque el demonio los ha enceguecido, o en la depresión, o en los vicios, o en cualquiera de todas aquellas dependencias que ofrece el espíritu del mal de este mundo para que las almas se pierdan. Hoy por hoy los teólogos circunspectos no se arriesgan a describir qué es el infierno. Los egipcios, los indios, los griegos, los horrores de aquel estado no pueden imaginarse qué es el sufrimiento infernal. Y por eso vemos también
una Europa que perdió la fe y que ha vuelto a aquellos tiempos duros y difíciles en que solamente se le rinde culto al hombre, o digamos al demonio, a Satanás. Desafortunadamente, la Iglesia se limita a enseñarnos como maestra lo poco de lo que la Escritura revela en ella. Y no nos pueden descifrar, menos hoy, en un mundo laiciado, en un mundo totalmente hedonista, que el infierno es un estanque de fuego y de azufre, como nos lo habla el Apocalipsis, como nos lo configura el profeta Isaías, cuando nos dice que esos gusanos eternamente hormigueando sobre la piel de cada condenado y que se comen al condenado y él vuelve y resurge para encontrar esos mismos gusanos o peores, y los demonios atormentando a los hombres que fueron condenados. Y estos hombres en el alma, pero que sienten como si estuvieran en su propia carne, están gimiendo con un rechinar de dientes, como dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 12. San Agustín nos dice que esas peleas físicas que se observan en el infierno no son solo imágenes de las penas morales. Él ve un verdadero estanque de azufre, gusanos y serpientes reales encarnizándose en todas las partes del cuerpo de los condenados, añadiendo sus mordeduras a las del fuego que consume y que nunca se apaga. Aquel fuego extraño, aunque material como el nuestro, el que vemos, el que nos quema aquí en la tierra, obrando sobre los cuerpos materiales, los conservará como la sal conserva las carnes de las víctimas. Pero los condenados sentirán el dolor de aquel fuego que quema sin consumir, perpetrará debajo de su piel y estarán impregnados y saturados de él todos sus miembros, y el chasquido o trueno de los huesos y las niñas de sus ojos y las fibras más recónditas y más sensibles de un ser sentirán el dolor, la angustia, y esto será para siempre, eternamente, per secula seculorum, sin descanso alguno, sin break alguno. Entonces, las almas no quieren pensar en el infierno. Aun cuando no se sepa en qué sitio del espacio el infierno está situado, hay santos que lo han visto, y entre ellos Santa Teresa. Según la descripción
de esta santa hay ciudades en el infierno. Dice que vio en él una especie de callejuela larga y muy estrecha, como hay muchas en las poblaciones antiguas. Entró pisando con horror un terreno fangoso, hediondo, en el cual se agitaban y hervían monstruos como especies de reptiles. Pero de repente ella fue detenida en su marcha por una muralla que cerraba la callejuela. En aquella muralla había un nicho en el que Teresa se acurrucó, se agachó, sin comprender cómo sucedió esto. Fue de repente. Vaya, esto lo vivió Santa Teresa. Ella vivió esta lección. Y dice ella que ese era el sitio que le estaba destinado si abusaba, viviendo de las gracias que Dios derramaba sobre su celda del Ávila. Aún cuando se introdujo con maravillosa facilidad en aquel nicho de piedra, no podía, sin embargo, ni sentarse, ni recostarse, ni tenerse en pie, y aún menos salir de aquella cueva o aquella celda. Aquellas horrendas murallas le aplastaban, la envolvían, la estrechaban como si hubieran estado dotadas de vida esas mismas. Y le pareció que la ahogaban, que la estrangulaban y al mismo tiempo que la desollaban viva y que la hacían mil pedazos. Se sentía quemar y padecía a la vez toda clase de angustias. Qué horrible, qué desesperanza. Y dice ella que ahí no se sentía ninguna esperanza, ni de socorro, ni de auxilio, ni había más que solo tinieblas en torno suyo. Y sin embargo, a través de aquella tiniebla veía todavía, no sin estupor, por supuesto, las asquerosas callejuelas en donde estaba alejada, con todo su inmundo vecindario, espectáculo tan insufrible para ella como la estrechez de una cárcel, en un calabozo, pero diferente, una cárcel que se encogía, que se doblegaba, que la estrechaba, que la apretaba. No existe una cárcel así aquí. Existen cárceles asquerosas en muchos países.
Pero esto era peor que un calabozo, que una cárcel en la cual estaba pasando la experiencia Santa Teresa. Entonces, ¿qué mensaje Dios le estaba dando a esta sierva de Dios, doctora de la iglesia? Esto no era sin duda más que un rinconcito pequeñito del infierno. Otros viajes espirituales. En ella vio grandes ciudades ardiendo como Babilonia, Sodoma, Gomorra y también Roma. ¿De dónde está nuestra iglesia católica? Vio ahí sus palacios y sus templos abrazados y todos sus habitantes encadenados. El traficante en su despacho le hacía ver a ella en la visión a sacerdotes reunidos con los cortesanos en los salones de festines, aullando sobre sus asientos de los que no podían deshacer, y llevando a sus labios para apagar la sed copas de donde salían solamente llamas, candela. Lacayos de rodillas en cloacas hirviendo, los brazos tendidos, y príncipes de cuyas manos caían oro derretido que resbalaba sobre ellos como una lava devoradora, como cuando un volcán despierta y saca su lava ardiente. Así lo veía Santa Teresa. Otros santos vieron el infierno, donde habían llanuras sin fin, que labraban y sembraban, labriegos hambrientos, y como aquellas semillas estériles nada producían, en aquellas llanuras regadas de sudor se comían entre sí unos a los otros. Y después estos tan numerosos, tan escuálidos, tan hambrientos como antes, se dispersaban a bandadas en el horizonte y buscaban en vano un punto lejano, tierras mejores, los cuales eran reemplazados inmediatamente en los campos que ellos abandonaban por otras colonias errantes de condenados. Estamos hablando del infierno, del infierno. Imagínese usted, trasládese a este mundo o a ese mundo infernal,
Cuando usted aquí no padece en absoluto. Si tiene sed, va y bebe. Si tiene hambre, va y come. Si no tiene comida, pide y le da. Entonces, este no es el infierno. Este infierno es diferente. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Cuando la concupiscencia de nuestra carne se brota. Cuando nuestra carnalidad se alborota y se envilece. Y convierte en los hombres a demonios encarnizados en esta tierra, violando mujeres, niños, esposas, viudas, ancianos, ancianas, asesinando. Eso no es el infierno aquí todavía. Estamos hablando del infierno real, del infierno que Dios le ha revelado a los santos, para que ellos puedan hablar de juicio, infierno. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos trabajar por el bien de nuestras almas? ¿O vamos a ser esos condenados errantes de esos caminos inhóspitos del infierno? Piénselo muy bien. Desprecie las cosas de este mundo, que son banales. Desprécielas. Trasládese usted mentalmente al infierno. Pídale a Dios y a la Santísima Virgen María que le dé una prueba en su infinita misericordia de ser llevado. Conozco muchas personas, gente sencilla y humilde, que el Señor les ha dado la prueba de visitar el infierno. Y es un sitio real, no es una fantasía, para que los demás digan que el infierno está aquí. Se ve en esas llanuras lejanas del infierno todo nublado, se ve todo cuanto los paganos, adoradores de deidades, de demonios, vieron cuando estaban en esta tierra y ahora ven eternamente en el infierno. Ellos también vieron un reflejo lúgubre que daba la tierra, una sombra desmedidamente aumentada de sus miserias, sus padecimientos naturales y eternizados, y hasta los calabozos, las horcas y los instrumentos de tormento que nuestras propias manos fabricaron aquí en esta tierra. Todos aquellos verdugos, reyes, príncipes, gobernantes que hicieron injusticias con los hombres, van a vivirla también en el infierno, pero con tormentos ellos. Esa es la justicia de Dios. Dice que hay allí un efecto de demonios que para atormentar mejor a los cuerpos de los hombres, toman ellos mismos otros cuerpos. Estos tienen alas de murciélago, cuerpos, corazas,
con escamas, patas con unas curvas grandes, y esos demonios aparecen con espadas agudas, armados de pinzas, de tenazas, y haciendo durante toda la eternidad estos tormentos con la carne humana, el oficio de cocineros y de carniceros. Y los otros transformados en leones o en víboras enormes, arrastrando sus presas a las cavernas solitarias. Algunos se transforman en cuervos para arrancar los ojos a ciertos culpables, y otros en dragones alados para cargarlos sobre sus lomos y llevarlos espantados, sangrientos, gritando en los espacios tenebrosos, y después dejarlos caer en el estanque de fuego y de azufre. Aquí se ven nubes de langostas, de víboras y escorpiones gigantescos, cuya vista eriza, cuyo olor da náuseas y con el menor contacto da convulsiones. Allí monstruos policéfalos, abriendo por todas partes bocas voraces, sacudiendo sobre sus cabezas disformes cabelleras de áspides y estrujando a los reprobos entre sus mandíbulas y chorreando sangre y vomitándolos, molidos pero vivos, porque son inmortales. Aquellos demonios en formas materiales que recuerdan, dan vivamente los dioses del Amén y del Tántara, y los ídolos que adoraban los fenicios, los moabitas y los demás gentiles vecinos de Judea. Aquellos demonios no obran con libre albedrío, cada uno ejerce sus funciones y su tarea. El daño que hace estas criaturas en el infierno están a proporción al que ellos inspiraron a los hombres en esta tierra y les hicieron cometer crímenes atroces, influenciados por estos espíritus que solamente tienen la función de hacer en los hombres aquí en la tierra la maldad, la depravación, el crimen, el asesinato, la violación, en fin, todas aquellas almas que hoy por hoy, con el tal modernismo y la pérdida de la moral, los matrimonios no quieren estar solamente con su esposo o esposa, sino que se van a clubes donde pueden compartir en bacanales con otras parejas y forman ese
amalgama de placeres inmundos, sin respetar las leyes de Dios. Esos mismos serán dirigidos a ese infierno candente, a ese infierno depravado de dolores y angustias y eternos, porque no es como vosotros pasáis aquí por un rato de placer inmundo, sino cuando vosotros os amasáis en aquellos reuniones de clubes que existen hoy por hoy, los placeres más inmundos que pueda ofrecer la vida. Por eso, esa es la influencia de Satanás. Estos son los demonios de la perdición. Pero la gente cree que están vivos, que viven la libertad. No viven la libertad, viven el libertinaje. Por eso los condenados son castigados en todos sus sentidos y en todos sus órganos, porque ofendieron a Dios. Son castigados de un modo como golosos por los demonios de gula, como perezosos por los demonios de la pereza, como fornicadores por los demonios de la fornicación, y de tantas y variados modos de cómo hay diferentes maneras de pecar. Tendrán frío aunque se abracen, y calor helándose. Estarán ávidos de quietud y de movimiento, siempre hambrientos, siempre sedientos y 1000 veces más fatigados que el esclavo al finalizar el día, más enfermos que los moribundos, más quebrantados, más descoyuntados, más cubiertos de llagas que los mártires, y todo esto eternamente. Ningún demonio se cansa ni se cansará jamás de sus horrendas tareas. Están todos bajo este aspecto bien disciplinados y dóciles para ejecutar las órdenes de venganza que recibieron. Sin esto, ¿qué sería del infierno? Los condenados descansarían si sus verdugos llegasen a querellarse o a cansarse, mas no hay descanso, por malos y por innumerables que sean los demonios. Se asisten desde una a otra parte del laberinto, y jamás se vieron en la tierra naciones más dóciles a sus príncipes, más obedientes a estos ejércitos y a sus jefes, que la tierra de demonios obedeciendo a su príncipe Lucifer. Además, apenas es conocido el populacho de los demonios, aquellos viles espíritus que componen las legiones de vampiros, de tiburones, de sapos, de escorpiones, de cuervos. Todos estos seres infernales
están allí y practican todo instante, cada segundo, cada minuto, que es eterno, todas las maldades que solamente pueden salir del espíritu del mal. Podemos ver allí cómo se conocen sus nombres entre todos los príncipes que mandan en aquellas legiones, entre otros Belfegor, el demonio de la lujuria, Apatón o Apolión, el demonio del asesinato, Belcebú, el demonio de los deseos impuros, o el maestro de las moscas que engendran la corrupción, y Mamón, el demonio de la avaricia, y Moloch, y Belial, y Balgaat, Astarot y tantos otros demonios que son jefes o príncipes según sus legiones, y sobre todo aquel que fue arcángel de luz, que en el cielo se llamaba Luzbel y que en el infierno se llama Lucifer, diablo o Satanás. Aquellos demonios rebeldes a Dios para el bien son de una docilidad ejemplar para el mal, y ninguno de ellos retrocede ni se rezaga durante la eternidad. ¡Qué extraña metamorfosis! Se verifica en ellos que fueron creados puros y perfectos como ángeles. He aquí, en compendio, la idea que nos dan del infierno, considerado desde el punto de vista de la naturaleza física y de las penas físicas que allí se sufren. Abrí los libros de los padres y de los antiguos doctores de la Santa Iglesia e interrogar y descubrí estas historias y convenzamos que nuestros padres de la Iglesia no hablaran para sembrar temor y terror, sino para que tú te apartes del pecado, para que tú dejes el libertinaje mundano, para que abraces a Dios en su santísima voluntad. Dios les bendiga y que pueda esta reflexión de esta tarde hacerles concebir una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en el corazón inmaculado de la Santísima Madre de Dios, Madre del Verbo y Madre nuestra.